Padre Celestial, en este corto tiempo te pedimos que tu palabra hable a nuestros corazones, hable a nuestras vidas. Gracias. Toque lo más sensible en nuestro ser en esta parte del día que te estamos consagrando en espíritu, alma y cuerpo. Que el Espíritu Santo pueda redarguir en mi vida. Que el Espíritu Santo deba corregir en mí. Que el Espíritu Santo pueda guiar en mí. Que el Espíritu Santo pueda instruir en mí. Que el Espíritu Santo pueda corroborar en mí. Que la operación, Señor, que la administración del Espíritu Santo sea completa en la vida de cada uno de mis hermanos, quienes hemos de escuchar de tu sabia y divina palabra, como si mañana sucediera el rapto. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios, a través de 66 libros, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros. Y compaginando todo un volumen a través de 3.566.480 letras, Dios ministra nuestra vida de tal forma que el resultado sea este. Escúchenme. Dios, a través de 66 libros, yo no sé si su Biblia tenga más o tenga menos. Y la Biblia pudiera tener más cuando usted le añade algunos dichos. Amén. O refranes. Sí, amén. El ayúdate que yo te ayudaré, no lo dice la Biblia. Sí. El al que madruga Dios lo ayuda, no dice la Biblia. Son refranes. Así es, amén. ¿Verdad? No le añada. Bueno, y si usted le quita, entonces también está coartando la escritura. ¿Cuándo es cuando le quitamos? No hacemos lo que la palabra dice. Le voy a decir desde cuándo el creyente le quita a la Biblia. Desde que tiene en poco conocer la Biblia. Así es. Desde que no la lee, no la estudia y no hace por comprender la voluntad de Dios para sí mismo. ¿Por qué? Porque no hay nada que nos obligue a leerla. Hay un plan de lectura anual, simplemente no entramos. Y con ello pensamos que voluntariamente no entramos, no tenemos responsabilidad alguna. Desde que usted sabe que existe la Biblia, el creyente ya tiene la responsabilidad de sí mismo por conocer la voluntad y los mandamientos de Dios. Amén, así es, hermano. Porque será la palabra la que nos juzgará en aquel día. Hay cosas que no podemos evitar en esta vida. Quizá usted diga, puedo evitar ir a la escuela, me salgo, me pongo a trabajar y no hay problema. No sucede mucho porque estoy logrando al fin algo. Pero el hombre nunca podrá divorciar su responsabilidad de comparecer en la muerte y antes de la muerte con Dios. Comparecemos cada día que amanece y compareceremos el día que muramos. Pero el ser humano tendrá que enfrentarse a Dios, tendrá que estar frente a frente. Por eso es tan importante la consagración del tiempo que el ser humano le entregue a Dios. Y por ello están las iglesias, los templos y los bancos, y los predicadores seguimos predicando. ¿Qué dice la Biblia acerca de la ley de Dios? Es para nosotros, fue para los judíos, tiene vigencia hoy. ¿Qué parte de la ley tiene vigencia hoy? El creyente debe conocer la ley de Dios, como conoce el reglamento de su trabajo. Éxodo 34:1. Lea conmigo. Éxodo 34. Abra su Biblia. Éxodo 34:1. Póngase los lentes bien puestos. Y dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová dijo a Moisés. ¿Quién dijo a Moisés? Jehová. Jehová dijo a Moisés. Dios habló a Moisés. Alízate 2 tablas de piedra como las primeras. Y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras. ¿Qué? Quebraste. Quebraste. Oh, perdón, pónganse de pie, hermanos.
Mil disculpas. Apercíbete pues para mañana y sube por la mañana al monte de Sinaí y estáme allí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y levantóse por la mañana y subió al monte de Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Tome su lugar. Prácticamente la palabra, de la forma en como Dios está instruyendo a Moisés para subir nuevamente al monte Sinaí, le está diciendo: alízate 2 tablas como las primeras que quebraste. Moisés quebró las primeras 2 tablas. ¿Por qué las quebró? Porque se enojó. ¿Por qué se molestó? ¿Por qué se enojó? ¿Por qué se indignó? Porque el pueblo se había formado un becerro de oro, y cuando llegó a la falda del monte, miró al pueblo desenfrenado, se indignó y agarró las piedras y las quebró. Esas 2 tablas de piedra, donde con el dedo de Dios, o Dios con su dedo más bien, había escrito sus mandamientos. Alabado Jesús. Es importante mirar cómo Dios, en el capítulo 31, Éxodo 31, texto 18, dése cuenta, y quiero referirme enfáticamente a ello, porque hermanos y amigos, la Biblia ha sufrido ciertos embates de desprestigio. El humanismo, el socialismo, el agnosticismo, y para acabar el satanismo por encima de todo ello, busca desprestigiar la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué dicen de la Biblia? La escribieron hombres. ¿Le han dicho a ustedes eso? Sí. La Biblia la escribieron hombres. La Biblia contiene errores, dicen. La Biblia se contradice. La Biblia no es para nuestros tiempos. La Biblia es difícil de entender y mejor no me meto allí para no pecar. Y evaden la responsabilidad De leer la palabra. que el ser humano tiene de conocer a Dios, como conocer su trabajo y el reglamento en su trabajo. Y se hace la idea de que todo esto es opcional, el asunto de una relación con Dios. Yo le pregunto, así como hay deberes civiles, ¿es opcional leer la Biblia? ¿Estudiarla? No. ¿Es opcional congregarse? No. ¿Es opcional creer en Dios? ¿Tiene usted otra opción? No. Dice usted, bueno, Buda está más gordito y me gusta más. Hermano, ni Buda, ni Confucio, ni Mahoma, ni el Islam, ni el Hare Krishna, ni ninguna religión, porque a la luz de la Biblia encontramos falsos evangelios, como falsos cristos. Pero dígame, si tenemos opción alguna y no hay una responsabilidad dentro de nosotros en relación
a nuestro compromiso con las cosas espirituales. ¿Hay o no hay compromiso? Amén. ¿Lo establece el hombre mismo o lo debe establecer uno mismo delante de Dios? Es uno mismo delante de Dios. Así como usted sabe que tiene un compromiso de conocer el reglamento de su trabajo, de su casa, o el reglamento de un lugar a donde usted asiste. Así debe conocer el reglamento. Acabamos de llegar a un vecindario ahí y también hay un reglamento. Y tenemos la responsabilidad, no de que alguien nos lo vaya a leer a casa, sino de nosotros buscar dónde está el reglamento y por ese reglamento respetar las decisiones y respetar las ordenanzas de ese vecindario. En este vecindario llamado mundo hay leyes, ordenanzas, hay reglamentos, hay, hermano, ciertas componendas que el creyente, el ser humano debe respetar. Y en el cielo, amén, también hay una herencia para el creyente. Hay un testamento que hereda a usted y a mí el cielo. En el cielo dice un reglamento: carne y sangre no heredará el cielo. ¿Qué quiere decir? Que el pecado no entrará allá. Alabado Dios. Si entendió, diga amén. Amén. Dios. ¿Qué hay en relación a lo que Dios ha establecido no solamente para el cielo? Porque los ángeles hacen su voluntad. Los serafines hacen la voluntad de Dios, los querubines hacen la voluntad de Dios y los arcángeles hacen la voluntad de Dios. Ángeles poderosos en fuerza que hacen la voluntad de Dios. ¿Sabía usted de ello? Que los ángeles hacen la voluntad de Dios. Hubo un ángel que ya no quiso hacer la voluntad de Dios y fue destronado del tercer cielo. ¿Lo sabía? Amén. Así el ser humano debe de obedecer la ley de Dios. ¿Qué tiene la Biblia? La Biblia no es imposible de entenderla. Me decía un tío mío que me heredó cierto conocimiento en esto y me dijo: la Biblia no es complicada. La Biblia tiene 7 pactos, 8 dispensaciones, tiene 1189 capítulos, tiene 35 versículos, tiene 3.566.000 letras, tiene 2 testamentos, tiene 3 edades. ¿Por qué digo todo esto? Porque esto cabe dentro del cerebro del ser humano. Esto cabe. El ser humano nunca podrá decir: es que es complicada la palabra, yo no entiendo. Está accesible a nosotros. La Biblia está adaptada al género humano. No es para ángeles, no es para marcianos que no existen. Hermano, la Biblia es para seres humanos. Y la Biblia, hermano, ha sido golpeada por tantas leyes arbitrarias en contra de el área espiritual, que si los gobiernos enemigos de Dios y científicos enemigos del Evangelio, como el mismo diablo manejando tantas influencias en este mundo, ya hubiera desaparecido la Biblia. La pueden echar fuera de las escuelas, de los magistrados y hasta de los hogares, pero la Biblia va a seguir existiendo. Hay poder en Jesús. ¿Le permiten llevarla a su trabajo? Sí. ¿Y por qué no la llevan? En lugar de llevarse vanidades, tontería, ¿por qué no se llevan la Biblia? Bueno, va a llegar el momento en que le van a prohibir llevar la Biblia a su trabajo. Viene esto. ¿Qué tiene la Biblia? La Biblia tiene, repite conmigo, leyes. Leyes. No, fuerte, hermanos, fuerte. Leyes. Preceptos. Mandamientos. Decretos. Principios. Instrucciones. Protocolos. Y reglamentos. ¿Para quién son? Para nosotros. ¿Y qué de ahí vamos a tomar? Todo lo que nos guste. No, todo. Todo. ¿Qué pasó con Moisés? Dice la Biblia que quebró las tablas de la ley. Por indignación, porque vio al pueblo desenfrenado. ¿Y por qué es tan importante que el pueblo conozca la Biblia? Porque Israel, el pueblo de Israel se había traído costumbres ¿de dónde? De Egipto. De Egipto. ¿Cuántas costumbres se trajo? Muchas. En una de ellas la idolatría. Hermano, Moisés sube a hablar con Dios para que escribiera con su dedo en las tablas
la ley. Y estando en esa cita con Dios, Dios le dice: baja, porque el pueblo se ha hecho un becerro de oro. Así es, amén. Se han destrampado, se han descaminado. Amén. Baja. Y ahí van corriendo. Josué lo había esperado en la falda del cerro, Amén. del monte Sinaí. Y le dice Josué a Moisés, en bajando, y le dice: Moisés, allá en el pueblo se oye algazara, gritos como que se están peleando, como que están discutiendo. Y Moisés dice: no, yo oigo algo diferente, córrele. Y llegan y le dice: yo oigo diferente, como que es gusto, alegría, algazara, de júbilo. Y llegan y ven cómo están rodeando el becerro de oro, proclamando que al otro día debería ser día de Jehová. ¿Cómo le llamaron al becerro de oro? Día de Jehová. Día de Jehová. Si no hay conocimiento de lo que dice la Biblia, a cualquier bulto le van a llamar Dios, como hoy en día. Amén, hermano. Gloria a Dios. ¿Por qué el ser humano se extravía y se inclina ante cualquier bulto? ¿Por qué con cualquier mancha de orín y de óxido en una pared le llaman una aparición mariana? Porque no hay conocimiento de la Biblia. Amén, hermano. Gloria a Dios. ¿Por qué cualquier tronco que cortan por ahí miran la imagen de la guadalupana, la imagen de Fátima, la imagen de Juan Diego, la imagen de... y ya le están haciendo reverencia, ya le llevaron flores, veladoras, una toalla mojada y vieja? Dicen: ahí está la imagen de la guadalupana. Un tronco viejo, una pared medio manchada, ahí está la imagen. Y cuántos lugares y cosas que el ser humano, por errar, por hierro, por extravío y por ignorancia, a esas cosas les ha llamado Dios. De ahí nace la ideología y dogma del panteísmo. El panteísmo: al sol le llama a Dios, a la luna le llama a Dios, a un árbol le llama a Dios, al suelo le llama a Dios. Y el panteísmo en todo ve a Dios. Y Dios está en todo lugar, pero no todo es Dios. Amén, hermano. Dios es todo, pero no todo es Dios. Amén. Hay que entender esto. Entonces el extravío viene cuando se ignoran las leyes de Dios. Cuando se ignoran las leyes de Dios, los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios, los decretos de Dios, los principios divinos, la instrucción divina, los protocolos en el área espiritual y los reglamentos en la vida del ser humano. Repita conmigo: espíritu, Espíritu, alma, alma y cuerpo. y cuerpo. Si hacemos a un lado el cuerpo, ¿qué sucede? Morimos. Si nos olvidamos del cuerpo, ¿qué sucede? Ya nos morimos. Si hacemos a un lado el espíritu, ignoramos que existen reglamentos en esta vida que obedecen a lo espiritual. Si hacemos a un lado el alma, ignoraremos que existe cierta responsabilidad de la cuenta que hemos de entregar a Dios. Amén. Entonces, cuando el ser humano desconoce la ley, los preceptos, los mandamientos, los decretos, los principios, las instrucciones, los protocolos y los reglamentos que en el área espiritual Dios tiene para el hombre, hermano, el fracaso es inminente. El fracaso, el extravío es inminente, y no importa cuán inocentes nos veamos y hablemos, si olvidamos, si hacemos a un lado los mandamientos de Dios, vamos a aprender a vivir conforme a nuestra manera de pensar. Y así sucede a miles y millones de gentes que se enfrentarán un día frente al tribunal de Cristo o en el trono blanco en un juicio sin precedentes, y diciendo: es que yo ignoraba lo que tu palabra decía, lo que la Biblia decía. Ignoraba. Y no es que ignorara, es que más bien nunca
nunca se ocupó de su vida espiritual. Y el hombre dará cuentas, tarde que temprano. Y véalo, el ser humano odia a los vivos, pero ama a los muertos. Hasta ofrenda les pone. El ser humano aborrece a los vivos y le llora a los muertos. ¿Por qué? Por ignorancia. ¿Qué se trajo Israel de Egipto? La imagen de un Dios que era un becerro. Y así, el creyente, si no conoce la Biblia, las costumbres del mundo se las va a traer. Sí, hay creyentes que ya tienen tiempo asistiendo a la iglesia, hasta bautizados son, y todavía le ponen ofrenda a sus muertos. Sí, y hay que tener mucho cuidado con ello. Hay cristianos, hermano, que todavía visten a sus hijos de Halloween, ven algo como inocente, noche de brujitas. ¿Cuáles brujitas, hermano? Es una noche consagrada a Satanás. Así es, amén. Amén. No ven de malo que en las escuelas se les pida dulces y les den dulces incluso, y es día de ir con disfraces a la escuela, y ahí va la hermana Chole, te vas a vestir de vampirito, hijo. Hoy te vamos a mandar de vampirito. Y le vendieron una calabaza con una veladera adentro, ya la puso en su patio. ¿Por qué? Porque se trajo costumbres paganas, mundanas, que son abominación a Dios. Amén, hermano. Tenga cuidado y lea la Biblia. ¿Qué la Biblia dice? Aquí la Biblia es enseñada el miércoles, el viernes y el domingo. El lunes, usted tiene la responsabilidad personal de leer la Biblia. Amén. Y amén, gloria a Dios. El martes, usted tiene la responsabilidad de leer la Biblia en casa. Amén. 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 El jueves, el miércoles usted tiene la responsabilidad de venir a oír la predicación de la palabra. Y el jueves en casa usted tiene nuevamente la responsabilidad personal de leer la Biblia. Sí. El viernes aquí le esperamos, hay predicación. Con todo y el cansancio, yo también experimento el cansancio. Pero el sábado usted tiene la responsabilidad de abrir su Biblia en casa. Yo le pregunto, amado hermano, hermana, ¿lo está haciendo? Y poder. Usted me dirá, no me da tiempo. ¿Cómo? ¿Será que usted Dios le dio días de 12 horas, de 8 horas, de 4 horas nomás? ¿O todos tenemos los días iguales? Todos tenemos los días iguales. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que rescatar tiempo para Dios. ¿Qué es lo que la Biblia nos ha dado? Escuche conmigo. Y también repita conmigo si es lo que se le va el sueño. La ley comprende el decálogo. Decálogo. Pronuncien. Decálogo. Decálogo. ¿Había oído usted esta palabra? No. Decálogo. ¿Qué quiere decir decálogo? Los 10 mandamientos. Deca, 10. Una década, 10, deca. Decálogo. Logos, tratado. 10 mandamientos, el decálogo. Número 2. Leyes diversas. Leyes diversas. Leyes de moralidad. Leyes de moralidad. No, fuerte, hermanos. Leyes de moralidad. Eso. Leyes sanitarias. Leyes sanitarias. Y leyes sociales. Leyes sociales. Ok, vamos a una cita. El decálogo. Vamos a hablar de los 10 mandamientos, capítulo 20 de Éxodo. Del 1 al 17 en Éxodo, capítulo 20, usted encontrará los 10 mandamientos en alguna manera redactados de tal forma que se entiendan. Empieza diciendo, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Y empieza diciendo número 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces el creyente tiene que saber hasta dónde es idolatría.
Porque ya no tenemos el culto de Francisco de Asís, ni tampoco tenemos la imagen de tal o cual. Pero idolatría es todo aquello que ponemos por encima de Dios. Usted puede estar idolatrando su trabajo cuando usted lo antepone, porque usted puede faltar un culto, un servicio, pero usted nunca faltaría a su trabajo. ¿Sí o no hacemos eso los seres humanos? ¿Verdad que vemos más grave faltar un día al trabajo que faltar al templo? ¿Sí o no, hermanos? Sí, amén. ¿Verdad que sí? Eso sucede porque olvidamos que la ley de Dios es seria, es grave. Y el estar fuera de esa ley trae Consecuencias. sin patitas y sin llantitas, pero las consecuencias llegan. Como de igual manera, el violar una ley de tránsito nos trae consecuencias. Cuando no lo ven, a lo mejor no hay consecuencias presentes, pero usted ya en su mente se siente incómodo, porque usted sabe que estuvo mal. Y Dios nos ha proporcionado una conciencia a la que el Espíritu Santo la trabaja, y por esa conciencia nos hace sentir culpables hasta que no pagamos el daño, hasta que no sufrimos las consecuencias y resarcimos el error. Dígame si me escucha y me entiende. Amén. Sí. Y así la ley de Dios. De pronto existen las leyes, y si analizamos uno por uno los mandamientos de Dios, podemos decir: yo estoy cumpliendo los mandamientos, como aquel joven rico que le dijo los mandamientos, ¿sabes? Y le dice: desde muy joven los he guardado. Yo me pregunto, ¿este joven los había guardado enteramente y correctamente los 10? Los mandamientos, ¿sabes? No hurtes, no. Señor, los he guardado desde mi juventud. El ser humano podría decir de manera llana: los estoy guardando porque no tengo una imagen en casa. Pero idolatría es todo aquello que tú pones Primero por encima de tu relación. Amén. Y no solamente hablaremos del trabajo, que lo podemos convertir en un ídolo. La misma familia, cuando tenemos más estima a la familia que nuestra relación con Dios. Los 10 mandamientos, del 1 al 17. Leyes diversas. Levítico 19, 1 al 37. Levítico. Levítico, ¿qué, hermano? 19. Amén. Uno al 37. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis sábados guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Cuando sacrificaréis sacrificio de paces a Jehová, de vuestra voluntad lo sacrificaréis. Será comido el día que lo sacrificaréis y el siguiente día. Y lo que quedare para el tercer día será quemado en fuego. Y si comiere el día tercero será abominación, no será acepto. El que lo comiere llevará su delito por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de sus pueblos. Cuando segares la mies de vuestra tierra, no acabarás de segar el rincón de tu haza, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás los granos caídos de tu viña. Para el pobre y para el extranjero los dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Y si usted sigue leyendo desde el 1 hasta el 35, usted se va a encontrar con diversas leyes. Las leyes del lindero: no traspasarás el lindero o los linderos que guardaron vuestros padres. ¿Se ha dado cuenta que en los terrenos es un problema cuando alguien pone su cerca y ya le quitó al vecino terreno? ¿Verdad? Y por ello está habido pleitos y muertes y ello. Un cristiano nunca debe traspasar el lindero antiguo. Debe de ser cabal en lo que consta su terreno. Y así la Biblia tiene esas leyes diversas. Leyes de moralidad. Levítico 18, 7. Perdón, del 1 en adelante. Vamos a leer desde el 1, Levítico 18.
Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraste, sino haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco. Ni andaréis esos estatutos. Dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraron, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis derechos pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios, por tanto mis estatutos y mis derechos guardaréis, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. Ningún varón se allegue a ninguna cercana de su carne para descubrir su desnudez. Yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. ¿Cómo se llaman estas leyes, hermanos? Leyes de moralidad. Ahora, ¿qué existe hoy en relación al socialismo y el humanismo en los que la tierra, los países diversos empiezan a vivir? Bueno, lugares en donde estos mandamientos se hacen a un lado. El incesto, el descubrir la desnudez de un familiar cercano. ¿Qué quiere decir cuando dice no descubrir la desnudez? Ayuntamiento, cuando hay relaciones sexuales de una persona con un familiar cercano. Incesto. Pedofilia, cuando es con niños. Estupro, cuando es con menores de edad, menor que la persona ya adulta. Estupro. Fornicación, cuando el joven soltero antes de llegar al matrimonio tuvo relaciones. Adulterio, cuando el esposo o la esposa tienen otra relación fuera del matrimonio. En países en donde se dicen desarrollados y una cultura más abierta como Europa, están haciendo a un lado el estupro, el incesto, la pedofilia, el adulterio, la fornicación. Dicen que ya no existe, que ya se puede. Miami ha pasado una ley en donde practicar el sexo en la playa, en la calle, en una tienda es legal. Alemania, donde el incesto no es castigado, se puede casar cualquier persona con su familiar cercano. Mi esposa me enseñaba un post en donde hija y madre se casaron, porque la chamaca decía, es que es con ella con quien siempre me he criado y le tengo mucha confianza y mucho cariño y también otras cosas. Y usted se sorprenderá y apréndase a sorprender, diga conmigo, wow. Porque cuando no hay esa capacidad de asombro, aprendemos a ver las cosas normales, como diciendo, yo no me asusto de eso, yo no me asusto, estoy madura. No es cuestión de madurez, hermano, es cuestión de temor de Dios, de santidad, de pulcritud y de principios que emergen de la palabra de Dios, mi hermano. Hay No poder. es cuestión de madurez, no. Que los gobiernos digan, bueno, depende del vidrio con que lo veas. Puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío, depende de tu criterio. No, no es cuestión de criterios, es cuestión de leyes establecidas, derechos, preceptos, mandamientos. Aquí dice el Señor, dice, mis derechos pondréis por obra y mis estatutos. Miren, le añadimos aquí derechos, estatutos, leyes, preceptos, mandamientos, decretos, principios, instrucciones, protocolos y reglamentos. Hermano, es poco lo que Dios ha heredado y ha dado al ser humano para por ellos vivir en la tierra de manera racional. ¿Es poco? Hermano, hay Biblia de letra grande. Hay letra en los diferentes idiomas y dialectos. Se justificará el hombre cuando llegue el día de su muerte. Y un segundo después de cerrar los ojos en esta vida los abrirá delante de su creador, delante de, hermano, los espíritus. Una vez muerto, y él sabrá que está muerto, ella sabrá que está muerto, y dirá, me fui de los vivientes, vi mi cuerpo flotar,
Vi mi cuerpo flotar y a la vez lo vi tendido y acostado. ¿Qué me sucedió? Él caerá en la razón. Estoy muerto, me morí. Y no me lo esperaba. Y llegó el momento de tener tiempo, ahora sí, ya no para Dios, sino para rendir cuentas por la clase y el estilo de vida que llevamos en esta tierra, haciendo a un lado los derechos, haciendo a un lado los estatutos, los mandamientos, los preceptos, los decretos, los reglamentos que Dios nos dio. Llegó el momento de rendir cuentas y yo no sé cuál excusa se le ocurrirá a la persona, porque su responsabilidad delante de esta vida acabó, pero despertó una responsabilidad mayor en otra dimensión, sin precedentes, sin vuelta de hoja, y tendrá que hablar. Porque tuvo desde que nació hasta los 70 años o 60 o 55 en la edad que haya muerto para arreglar su estilo de vida, la condición de su vida, para arreglar su futuro lejano, su presente cercano, y haber olvidado el pasado lejano también y hacer las cosas nuevas cada día. Es una oportunidad que Dios nos da para enmendar lo que tenemos que enmendar. Alabado Dios. Aleluya. No solamente darle gracias por el sol esplendoroso y por la oportunidad de respirar, sino sentir la responsabilidad de este día ser mejores que ayer. ¿Me está entendiendo? Sí, amén. Gloria a Dios. Pienso en mi responsabilidad delante de Dios, pero piense usted en su responsabilidad como creyente. Hay cosas que no podemos hacer a un lado ni debemos hacer a un lado. Podemos, o el ser humano puede apagar el radio cuando le atina a una estación religiosa cristiana. Puede no llegar al templo, puede hacer a un lado la Biblia, pero nunca podrá hacer a un lado su responsabilidad espiritual con Dios. Tarde que temprano responderá porque hizo a un lado estas leyes, el derecho, el estatuto, el decreto, el mandamiento y los reglamentos de Dios para la vida del ser humano. Israel tendrá que responder, el ser humano tendrá que responder, la iglesia tendrá que responder. Amén. Gloria a Dios. Es importante no perder tiempo, conocer, pero el hombre lo hace tan relativo. ¿Por qué? Hermano, porque no la justicia terrena te pone un arma y te dice arriba las manos. Tienes todo derecho a cantar y adorar en este momento. ¿Verdad que no? El policía tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga será usado en su contra. Levanta las manos donde yo las pueda ver. Pon las manos atrás, te vamos a esposar. Esa es la justicia terrena. Pero nunca te van a decir, levanta las manos, cierra los ojos, adora a Dios, ponte de rodillas. Todo lo que diga. ¿Qué te obliga? ¿Qué me obliga a servirle a Dios? Yo puedo desertar. Yo puedo desertar del pastorado y aparentemente no va a pasar nada. Tú puedes dejar de venir a la iglesia y aparentemente no va a pasar nada. El ser humano piensa que puede hacer las cosas a su manera sin que pase nada malo. Y le pasa algo malo por allá, pero nunca lo relaciona con su decisión mala, errónea de dejar su relación con Dios. Hay poder en Never, my friend. Nunca. Es raro el cristiano que diga, oh, me pasó esto porque me olvidé de las cosas de Dios. Incluso hay gente que no piensa que sea grave violar los mandamientos de Dios y por ellos padecer las consecuencias. Las consecuencias las asocia de otro modo y manera. ¿Ha oído ello? Una pareja por allá se metía a las tiendas y le cambiaba la etiqueta a la ropa. Por muchos años lo hizo. Incluso agarraba un par de calcetines y le hacía así. Y muchas veces logró salir de la tienda.
hasta un día que Dios, a través de las cámaras que hay en las tiendas, descubrió al pecador. Los llevaron a un lugar, los expulgaron, les hicieron que se quitaran la ropa y les encontraron ropa. Y la policía sabe que hacía mucho que lo hacían. La policía no es tonta. La ley que Dios ha establecido en esta tierra es puesta por Dios. Un policía es un siervo de Dios que dará cuentas de su labor, como yo daré cuentas de mi labor, como usted dará cuentas de su labor, sea cualquiera que haga usted dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, usted dará cuentas. Andaban apenadísimos porque tuvieron que ir a corte, y como era la primera vez, no fueron tan drásticos con ellos a tal grado de deportarlos, que era lo que temían. Pero les pusieron restricciones: no puedes entrar a esa tienda, y hasta la fecha no pueden entrar. Por allá se encontraron a alguien que les dijo: no te preocupes, manita, le dijo a ella, no te preocupes, manito, esta es una prueba. Esta es una prueba. Se sienten así, se sienten mal porque es una prueba que Dios les está permitiendo pasar. Yo le pregunto, ¿es una prueba? No, ¿Qué consecuencias. es? Consecuencias. No, es consecuencias del pecado. Es un pecadote de más de 6 pies. Es un pecadote. Cuando el creyente aprende a mirar el pecado al revés, como los binoculares, lejano y chiquito, dice que no pasa nada. Y se la creyeron ellos. Es una prueba y estamos confiados en que Dios nos va a sacar de esto. Le digo a mi esposa: hazte a un lado. Hazte a un lado. Si ya dijiste es pecadote, y tienen que llevar las consecuencias y tienen que arrepentirse de su pecado, porque yo soy un pastor que predico el arrepentimiento todavía. Me ve calladito y buena gente, pero cuando algo anda mal en su vida, le voy a decir: arrepiéntase. Aquel gran predicador Guillermo Savonarola, en el siglo XVII, cuando predicaba, salían del templo todavía temblando y llegaban a sus lugares de trabajo compungidos y todavía mentalizados acerca del pecado. Era tal la manera en que describía el pecado y sus consecuencias, que la gente salía de los templos, hermano, todavía llorando, compungidos y redarguidos en su pecado. Y la predicación de pronto se ha vuelto tan ligera que el creyente sale del templo, ja, 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 no pasa nada. Sí pasa algo. Sí pasa algo. Charles Spurgeon predicó el sermón "Pecadores en manos de un Dios airado". La gente sentía que la tierra se abría y descendían vivos al cielo. Siéntase incómoda, siéntase incómodo. Y bendito el Espíritu Santo que nos redarguye. Y ay del pecador cuando deje de ser redarguido. Así es la ley de Dios, sus derechos, estatutos y mandamientos. No podemos pisotearlos y salirnos con la nuestra. No podemos. Tarde que temprano las consecuencias nos alcanzarán. ¿Qué estás poniendo por encima de tu relación con Dios? ¿Qué estás poniendo por encima de tu trato con Dios? De aquellas cosas de las cuales Dios espera de ti. ¿Qué? El dinero, el trabajo, la familia, el auto, la casa. ¿Qué? ¿La pandemia? ¿La pandemia? ¿La pandemia? ¿Qué? ¿Qué es lo que detiene nuestra consagración? ¿Qué es lo que detiene nuestra relación pulcra, única y maravillosa con Dios? ¿Qué? 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 Un segundo después de morir, el ser humano despierta su conciencia y dice: me morí
Y las cosas que no hice en vida, las quiero hacer ahora. Y desearía, no un año, no un mes, siquiera un día, regresar el tiempo atrás para hacer las cosas que dejamos de hacer. ¿Qué haría el ser humano si Dios le permitiera regresar? El rico dijo: déjame ir, les voy a predicar a mis hermanos. ¿Era predicador el rico? Lázaro conocía a Dios. ¿El rico conocía a Dios? A lo mejor de oídas. ¿Pero qué dijo estando muerto? Déjame ir, y tengo 5 hermanos y les quiero predicar, les quiero decir que no vengan a este lugar. ¿Ya vio lo que una persona que ha tenido en poco las cosas de Dios al morir dice y piensa? ¿Ya oyó? La dispensación de la ley existe desde que los hijos de Israel salieron de Egipto hasta la cruz del Calvario. No pudo el hombre cumplir la ley, porque la ley, a pesar de que era adaptada para seres humanos, el ser humano siempre quería vivir conforme a sus conceptos. Hermano y amigo, dada la época que vivimos, usted tiene que hacer un escrutinio de todos los conceptos que usted tiene en cuanto a su relación con Dios. Conceptos, ideas, pensamientos, aquella ideología, todos aquellos pensamientos que hacen que su relación con Dios sea flaca. Como aquella pareja que cuando pecó dijo: es una prueba. Sí, es una prueba. ¿Qué tan complicada era la ley? Vamos a estudiar una cita y con esta termino. Vamos a Números 15. Números 15, 32. Números 15, 32 a 36. ¿Alguien la quiere leer, por favor, en voz alta? Números 15, 32. ¿Sí? Fuerte, por favor. La acusación de un violador el día del esposo. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día del esposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Amén. ¿Qué le pasó a este hombre que recogía leña en día de reposo? ¿Qué le pasó? Murió. Murió. ¿Por qué murió? Porque la ley establecía que el día de reposo ninguna obra servil se debería hacer, ni fuera de casa ni dentro de casa. Día de reposo. Y el pueblo en ese entonces no se imaginaba, no se daba cuenta de las consecuencias que en el presente esto le traería. Y se le hizo cosa fácil. En el siguiente domingo vamos a hablar de esta frase: y le fue cosa ligera. Repita conmigo: y le fue cosa ligera. ¿Qué quiere decir esto? Que se le hizo fácil. Se le hizo fácil. A este hombre se le hizo fácil recoger leña en día sábado.
siendo que la ley venía de la boca de Dios y con el dedo de Dios escribió, hubo una sentencia, hubo una consecuencia. Irremisiblemente, no lo dijo Moisés, él todavía dudaba sobre qué hacer en ese caso, lo dijo Dios, irremisiblemente muera. Y lo llevaron fuera del pueblo y lo apedrearon. ¿Cómo conciliar ese hecho en el presente hoy? Quizás su juicio diga, eso estuvo mal. Quizás te diga, fue lo justo. Lo cierto fue que quien dijo fue Dios. Y al ser humano se le hace cruel eso cuando no conoce las leyes. Se le hace cruel que un Dios bueno, compasivo y amoroso eche a la lumbre a sus hijos. Alguien se lo va a decir. La Biblia tiene errores. Dios es malo, echa a la lumbre a sus hijos. Tiene contradicciones. Se me hacen leyes demasiado drásticas. Se me hace que el tipo de escritura está mixteado con humanidad. Fueron hombres quien escribió la Biblia. Y usted se encontrará en el tiempo presente hoy que muchos conceptos, ideas y culturas golpean la Biblia, la palabra, a tal grado de querer hacerla desaparecer. Y la seguirán sacando. Muchos las han sacado de su casa, pero la Biblia aquí está y la Biblia seguirá siendo predicada. Unos moriremos y nacerán nuevos predicadores que seguirán señalando a la luz de la Biblia el pecado. Seguirán hablando de la sentencia y de la paga del pecado en esta vida y en la venidera. Póngase de pie. El poder en Jesús. Aleluya. ¿Se lleva usted una nueva visión, una nueva mentalidad acerca de lo que es la ley de Dios? Amén. ¿Se lleva usted en su mente, hermano, la seriedad que le había quitado a la ley de Dios? ¿Se lleva usted en su mente el redargüimiento del Espíritu Santo en relación a lo que antes no llamaba grave? Hoy usted va a decir, es grave. Amén, hermano. Y temo por mi responsabilidad delante de Dios. Y sé que Dios ha sido benevolente, compasivo conmigo al permitirme todavía tiempo de vida para yo conciliar y arreglar mi existencia antes de yo irme de esta vida. Hermano, Dios es justo, es misericordioso, clemente y es lento. No dice que no tiene ira, dice que es lento. Amén. No dice que el día de su ira no llegará, dice que es lento. Gloria a Dios. Padre Celestial, te doy gracias en esta hora. Gracias por hablarnos a través de la palabra. Gracias por escudriñar nuestro corazón y nuestra mente. Gracias, Padre eterno, por las cosas que nos hacen recordar en relación, Señor, al beneplácito espiritual, al bienestar moral, al bienestar humano. Señor, ayúdanos a cumplir tu ley, amarte a ti como amar al prójimo. Ayúdanos a cumplir tu ley, Padre Celestial. Ayúdanos a seguir cumpliendo tu ley. Bendito seas, obedecer tus derechos, estatutos, reglamentos, preceptos, mandamientos, reglamentos. Señor, obedecer lo que tenemos que obedecer, a vivir en la palabra, estudiar la Biblia, oírla, cantarla, escudriñarla, meditarla, vivirla, Señor. Es tu ley, Padre Celestial. Es lo único que tenemos en medio de las tinieblas. Esta palabra quede en el corazón y en la mente de tu iglesia y haga la santificación. Haga la consagración, haga, Dios mío, nosotros el temor reverencial de servirte cada día mejor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Dios. Levanta tu mano derecha conmigo. Dios eterno, en esta hora, en tus manos estamos y te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos, Padre Celestial, que nos des cada día la sobriedad ante tu ley maravillosa. Gracias. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Poderoso. Amén. Que Dios bendiga sus vidas en esta tarde. Cedo lugar a quien lleva la dirección de este programa, la terminación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Alabado. ¿Quién le puede dar un fuerte aplauso a nuestro Señor? Pero fuerte. Gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios por la vida de nuestro
mañana. ¿Cuántos se alegraron por haber venido? Por haber tomado la decisión de estar aquí este día. Gracias a Dios por la oportunidad de una vez más estar en su casa y de poder escuchar su voz. Hoy guardamos su palabra. Y no solo por ese día, sino por el tiempo que nos permita vivir, o Él venga por su iglesia, que nos mantenga despiertos, con la conciencia despierta. Sí, Los invito a que oremos y queremos gracias a Dios por este tiempo en su presencia. Amén. Bendito Padre, te damos a ti infinitas gracias por ese amor tan grande que tienes por nosotros. Porque día a día tú renuevas tu misericordia sobre nosotros, Padre. Gracias. Gracias por permitirnos hoy estar en tu casa, por despertarnos esta mañana y poner en nosotros ese deseo, esa necesidad de estar aquí, por traernos con lazos de amor, por ministrarnos a través de tu palabra, a través de tu presencia. Gracias, Señor, porque no salimos igual de como entramos, sino hemos sido transformados y renovados por tu palabra, por tu presencia, por tu Santo Espíritu. Ahora te pedimos, Padre, que tú nos dirijas y que nos guíes. Enséñanos a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios. Tu Santo Espíritu nos guíe a tierra de rectitud. Anhelamos cada día, Señor, ser más como tú y menos como nosotros. Te ponemos en tus manos el resto de este día y te pedimos que tú nos guardes de regreso a nuestros hogares y nos permitas llegar con bien y sin ninguna novedad. Que el tiempo que ahora vamos a pasar en el talento, Señor, sea para la honra y gloria de tu nombre, y que en este inicio de semana laboral seas tú guiando y dirigiendo nuestros pasos. Que tu gracia y favor estén con nosotros y nosotros seamos esa lámpara, esa luz, esa sal para esta tierra, donde nos lleves y donde nos pongas, seamos nosotros de bendición y testifiquemos de tu amor y de tu gracia. Así, Señor, tráenos con lazos de amor el miércoles. Pon en nuestros corazones esa convicción y esa determinación a ponerte a ti en primer lugar, a que tú seas nuestro privilegio, a que tú seas nuestra prioridad y que nada ni nadie esté por encima de ti. Te amamos, te bendecimos y te damos gloria en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Un fuerte aplauso a nuestro Señor.